Manuel Elkin pregunta. Elkin de Jesús. Amado pastor, buenas noches. Una pregunta. En 1 Corintios capítulo 15, verso 5, nos dice que el Señor se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Se refiere a los 12 apóstoles? Y si es así, para ese entonces Judas no se había suicidado. O sea que serían 11. Por favor, despéjeme la duda. Gracias. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Vamos a leer desde el 13. Desde el 3. Porque 13. primera... Sí, no, desde el 3, desde el 13. 15, 13. Estoy leyendo el 5. Ok, yo leí mal. 13, 5, yo pensaba que era 15, 13. 13, sí, desde el 3, por favor. 13.5 o 15.5. 15.5. 15, 5, entonces va el 13. Sí. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Sí. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Bueno, gracias Manuel Elkin por tu pregunta, también interesante, unas preguntas muy buenas esta noche. Aquí el apóstol Pablo está refiriendo el evento, el acontecimiento de la manifestación visible de Jesús. Dice la escritura en Hechos capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, de que por más de 40 días Jesús demostró con pruebas indubitables su eterno poder y deidad, apareciéndose en las personas. Mateo capítulo 27, versículo 53 en adelante, Mateo 27, 53, dice que el día que Jesús resucitó, las tumbas de muchos santos fueron abiertas y fueron vistos por muchos en la ciudad. Entonces, la resurrección de Cristo vino acompañada con la manifestación de la resurrección de muchos que habían muerto con su fe y su esperanza puesta en el Señor, en el Mesías. Pero resulta que el día de la resurrección, ahí estaba, quien lo vio resucitado fue María Magdalena, fue la que lo vio resucitado, pero Pedro no lo vio. Eso es lo que está en Juan capítulo 20. Pedro no lo vio. Pedro y Juan llegaron corriendo después que María Magdalena lo había visto y ellos vinieron a ver para ver si era verdad, y cuando entraron a la tumba no lo vieron. Ya no estaba ahí, ellos hablaron fue con ángeles. Eso es lo que relata el Evangelio de Juan. El apóstol Pablo está narrando entonces un acontecimiento desde una perspectiva de un observador, de algo que él se enteró, que le habían comentado, y efectivamente en el momento que el apóstol Pablo dice que se le apareció a Cefas, bíblicamente no hay una referencia de una aparición exclusivamente a Pedro. En el Evangelio de Juan no aparece donde Jesús se le haya aparecido exclusivamente a Pedro. No está, no aparece. En el capítulo 21 de Juan sí habla de que Jesús llamó a Pedro que estaba pescando, y podría yo asumir que que Pablo se está refiriendo a ese evento cuando se le apareció a Pedro. Eso está en Juan capítulo 21. Se le aparece a Pedro y es cuando le habla y le dice: ¿tú me amas, Pedro? ¿Me amas? Le hace la pregunta por 3 veces. En ese momento yo podría o puedo asumir de que el apóstol Pablo se refiere a ese momento cuando se le apareció o cuando se le manifestó a Pedro, porque Pedro no lo había visto. Podría decir que podría asumir que se refiere a ese evento. Ahora bien, Judas ya está muerto. Judas se mató antes de que Jesús resucitara. Entonces no pudo aparecerse a los 12 apóstoles originales. No se les pudo aparecer. La segunda
cosa que podría decir aquí, o que podría inferir, la segunda deducción que podría sacar de por qué dice que se le apareció a Pedro y luego a los 12, es que cuando se le aparece a Pedro, se le aparece solo a él, o habla con él algo específico, y luego habla con Pedro y los otros 11, ya como grupo. Se le apareció a él y luego a los 12, con Pedro incluido. Podría también asumir que el apóstol Pablo está sacando la cuenta así. Cuando él se encuentra con ellos en el aposento alto, donde estaban ellos encerrados, dice la escritura que estaba Tomás. Bueno, la primera vez Tomás no estaba, pero después sí. Y ahí estaban, pues, los 11 estaban ahí y bueno, ahí conversaron. El apóstol Juan seguro se refería a los apóstoles originales, a los que Jesús había específicamente llamado como apóstoles en vida y que había comisionado como apóstoles de los que andaban con él, de los más cercanos en vida. Sin embargo, hay que aclarar, hermano Elkin también, que ellos no eran los únicos apóstoles. De hecho, cuando Jesús se fue, había más de 72 apóstoles a los que Jesús ya había comisionado por 2 oportunidades a ir a las naciones. Vayan en pareja, de 2 en 2. ¿Sí o no? Mandó de 2 en 2, 36 parejas, 72 apóstoles envió en vida. Luego mandó 72 otra vez. Curiosamente, desde Génesis capítulo 5 hasta el momento en el que Jesús envía a estos grupos de apóstoles, hay un listado de naciones que conformaban el mundo antiguo y son exactamente 72. Usted puede leer el listado en Génesis capítulo 5 si tiene curiosidad y quiere saber un poco más de las naciones del mundo antiguo. Génesis capítulo 5, 72 naciones en total hay. Y esos son los 72 apóstoles que él envía. Él los envía en vida y luego volvió y los envió. Entonces, cuando se refiere a los 12 apóstoles, este es un escrito mucho más tardío de los evangelios, mucho más tardío de Hechos de los Apóstoles, que se escribió posteriormente. Creo que el apóstol Pablo, por causa de esa carta tardía a los Corintios, le está explicando de que se aparece a Pedro y a los 12, ¿sí? A Pedro y a los 12, y cuenta 12 porque él está dando por entendido que Matías ya era un apóstol también, ¿sí? Porque Matías era apóstol antes de que lo escogieran. ¿Cómo así? A él no lo escogieron en Hechos capítulo 2, pues no. A él nadie lo llamó apóstol, fue Jesús el que lo comisionó como apóstol en vida. Entonces, ¿quiénes eran los apóstoles ahí? Pues estaban los 11 que ya quedaron vivos, tachemos a Judas, y habían 60 más. Habían 60 apóstoles aparte, es lo que dice la Biblia. Estaban los 60 que eran del equipo total del grupo apostólico, 12 que eran los que andaban con él, que fueron los que Jesús llamó, digámoslo de esta forma, como los jefes de los equipos de apostolado por cada tribu. Así como Moisés nombró un anciano por cada tribu, y habían 72. No, van a haber 70. Ay, Moisés y Aarón no lo va a dar. Eran 72. Sume bien. Eran 72 ancianos los que gobernaban sobre Israel en el desierto. Y entonces el Señor, cumpliendo esa ley, nombra 72 apóstoles también. Habían 60 que eran los que estaban, digamos, eran parte del equipo, pero habían 12 que eran los que estaban al frente de cada uno de los oficios en las tribus de Israel. Uno de ellos era Judas. Judas se quita porque se suicida, y el Salmo dice: otro tome tu oficio. Otro tome tu oficio. Otro tome tu oficio. Eso hay que repetirlo, porque otro tome tu oficio. La palabra no está diciendo otro tome tu ministerio, es diciendo otro tome tu oficio. Son dos cosas distintas, porque todos tenían el ministerio. Habían 60 apóstoles, aparte de los 12. Habían 60 apóstoles comisionados por Cristo en el apostolado, pero no todos tenían el oficio de estar al frente de las tribus de Israel. Eran solamente 12 encargados. Ya entendiendo esto, el apóstol Pedro, en la guía del Espíritu Santo, echó suertes sobre los 60. ¿Cuál era la condición? ¿Qué era lo que se necesitaba? Se necesitaba un apóstol que tomara el oficio que había dejado Judas vacante, el empleo de Judas vacante. Entonces necesitaban a un apóstol que pudiera encargarse. Pedro no tiene el poder para entregar ministerios.
ese ministerio solamente lo puede entregar Jesucristo, bendito sea el Señor. Entonces Pedro no puede llamar a nadie apóstol, él no tiene ese poder, esa facultad. Entonces él dijo, necesitamos a un apóstol que se encargue de las ocupaciones de Judas, y una de ellas era el llevar la bolsa de la ofrenda y de contabilizar el dinero. Necesitamos un apóstol que se encargue de esto, pero la condición es que haya estado con nosotros desde el primer día, que Jesús lo haya conocido, que Jesús lo haya llamado, que haya sido testigo de su muerte y de su resurrección, hasta que esté con nosotros hasta hoy. Entre esos habían 60, pues, y entre los 60 echaron suertes, y las suertes que hallaron entre los que cumplían, pues de los 60 que estaban comisionados, de los que cumplían con todo este cúmulo de condiciones, eran solamente José y Matías. Seguro que los otros no fueron llamados desde el principio del ministerio de Jesús. Seguramente Jesús los llamó durante sus tiempos posteriores, hasta la última semana. Pero los únicos que estaban con ellos desde el principio, ergo eran discípulos de Juan el Bautista, tenían que ser discípulos de Juan el Bautista para que pudieran haber estado desde el principio del ministerio, cuando Juan les dijo, este es el Cordero, síganlo a él. Entonces tenían que haber sido seguramente discípulos de Juan. Solamente estaban, reitero, Matías y José. Entonces, siendo apóstoles ambos, necesitaban saber cuál era el que se iba a encargar del oficio de Judas. Echaron suertes y cayó sobre Matías. Allí se completan los 12. Y entonces entiendo que Pablo, en una carta tardía a los Corintios, está dando por entendido de que Matías ya era apóstol, y en el momento que Jesús se les manifestó, pues Matías estaba ahí también en el cuento, pero también era apóstol de los 12 una vez que fue establecido en el oficio de Judas Iscariote. Esa es mi respuesta, mi hermano Elkin. Si quedó clara, por favor, coméntame. Si quedó alguna inquietud, alguna duda, coméntame también para ver si tenemos algún minuto para poderla responder.